Romanos, el libro doctrinal del Nuevo Testamento. ¿Cómo estudiarlo? Las 7 doctrinas principales en Romanos y son las 7 doctrinas principales en el cristianismo. Primero, la justificación por la fe. Romanos 3, 21 al 26, Romanos 5, del 1 al 5, explican cómo los creyentes son justificados delante de Dios mediante la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. 2. La universalidad del pecado. Romanos 3, del 9 al 18 y 21 al 26, enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 3. La gracia y la redención. Romanos 5, 12 al 14 y 18 al 21 destaca la gracia de Dios que sobreabunda frente al pecado por medio de Jesucristo. 4. La santificación y la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 6 al 8 describe la libertad del pecado, la nueva vida en Jesucristo y el papel del Espíritu Santo en la santificación. 5. La soberanía de Dios y el plan de redención. Romanos capítulos 9 al 11 habla de la elección divina y el plan de Dios para Israel y las naciones. 6. La ética cristiana y la vida práctica. Romanos 12, capítulo 12 al 15 aborda temas como la renovación de la mente, los dones espirituales, la sumisión a las autoridades y la convivencia en la iglesia. Y 7. La esperanza futura. Romanos 8, del 18 al 25, habla de la gloria que ha de venir y la redención final de toda la creación. Estas son las 7 doctrinas básicas que enseña Romanos y son las 7 doctrinas básicas del cristianismo. Razones de la importancia de Romanos. Primero, amplitud doctrinal. Cubre casi todos los aspectos esenciales de la fe cristiana. Profundidad teológica. Explora temas complejos, son complejos y se reconocen, son complejos con un enfoque sintético. Las dos cosas a la vez, sintético y complejo. La forma de evitar de que Romanos se ponga complejo es verlo sistemáticamente y se ve que así está diseñado. Lo vamos a ver más adelante. Otra de las razones de la importancia de Romanos, la tercera, es el impacto histórico. Ha sido central en movimientos como la Reforma Protestante y otros avivamientos históricos. Ahora, la división del libro en secciones clave. Y siempre reafirma otra vez los 7 principios que vimos antes, los 7 doctrinas básicas del cristianismo. Por lo menos Romanos capítulo 1 al 3:20 habla de la necesidad de la justicia de Dios, la universalidad del pecado. Romanos 3, 21 al capítulo 5, la justificación de la fe. Los capítulos 6 y 8, la santificación y la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 9 al 11, la soberanía de Dios en la redención de Israel y los gentiles. Romanos capítulo 12 al 15, la aplicación práctica de la vida cristiana. Y Romanos 16, saludos personales y conclusión. Todas las cartas de Pablo siempre están divididas en doctrina y práctica, enseñanza y práctica. Y así está dividido también Romanos. El capítulo, estas 4 secciones, pura doctrina. El capítulo 1 hasta el 11 es pura doctrina y después empiezan las cosas prácticas. Y así están divididas todas las cartas de Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo? Para entender Romanos tenemos que entender su autor, Pablo. ¿Quién era él? Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea que esa sabiduría le fue dada. Interesante este punto. Le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas
de estas cosas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, y aquí lo dice Pedro bien claro, difíciles de entender. Bien claro eso, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Imagínate, además que son difíciles de entender, ¿ok? Aquí está bien claro, las tuercen. Imagínate, tremenda confusión. Entonces se reconoce, la misma inspiración del Nuevo Testamento reconoce, dice, que las doctrinas y las enseñanzas de Pablo son difíciles de entender. Pablo estudió bajo el mejor experto en la ley judía de su época. En Hechos 22:3 dice, yo, hablando Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Este era el profesor más destacado en su época. Y él lo usa de referencia para respaldar lo que le está diciendo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y lo usaba él de referencia, o sea que con quien él estaba hablando, ellos sabían perfectamente quién era Gamaliel. Y Pablo estudió bajo su dirección. Otro detalle de Pablo, fue llevado al cielo y se le reveló cosas que a nadie se le han revelado. En 2 Corintios 12, del 3 al 4, Pablo hablando de sí mismo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no lo es dado al hombre expresar. El evangelio que él recibió, lo recibió por revelación de Dios. En Efesios 3, del 2 al 4, dice, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo también está incluido el Evangelio. Le fue revelado por Dios. Eso no lo ha hecho Dios con ninguna persona, con ningún ser humano. Solamente lo hizo con Pablo. Ahora, después de esta revelación, como el punto 3, después de esta revelación consideró que lo que sabía era basura. O sea, toda su preparación, porque él era fariseo. Toda su preparación en la ley, todo lo que aprendió acerca del Antiguo Testamento, no era comparable con la revelación que recibió del Evangelio. En Filipenses 3, de 7 al 8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que toda su preparación, todo su estudio y todo lo que hizo no fue comparable con la revelación del Evangelio que Dios le dio a él. O sea que la gloria es de Dios, la gloria no es de Pablo. Estudio de Romanos. La manera efectiva de estudiar las cartas de Pablo es por párrafos, porque un párrafo es una idea completa, como lo hemos dicho antes. Párrafos son ideas completas, idea por idea. Es más efectivo, de lo contrario mezclaremos todas las ideas y es más difícil comprender la forma de escribir de Pablo. Es por párrafo, por ejemplo, esto es un párrafo y tiene una idea. Y después viene otro párrafo y tiene otra idea. Y así va, él va de párrafo en párrafo. Así es que escribe, para que sea de bien entendido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos y vamos y leemos todo de continuo. Leemos este párrafo, continuamos con el otro, pero no estamos viendo párrafo por párrafo. Entonces las conclusiones a las que llegamos están mezcladas porque cada párrafo es una idea. Y se pone más confuso todo. Pablo es directo, sistemático, lógico y su pensamiento es difícil de seguir. Hay que hacerlo idea por idea, párrafo por párrafo. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Las divisiones de un párrafo.
Esto lo hemos repetido varias veces. Introducción, esta es la primera división. La mayoría de las veces, la primera oración es la introducción del párrafo. Eso ocurre la mayoría de las veces, lo vamos a ver más adelante. Todos los párrafos están en el mismo orden y la Biblia, todos los párrafos de la Biblia están en la misma organización. Primero está la introducción, que la primera oración es el tema de que se va a hablar, y después está el desarrollo. Después sigue el desarrollo de la introducción. Importante tomar en cuenta las palabras repetidas o claves que están desarrollando el tema. ¿Ve? El primero pone su tema de qué va a hablar y después hace un desarrollo acerca de ese tema. Es como una pequeña carta. Cada párrafo es como una pequeña carta. Y después hay una conclusión. Al final del párrafo está la conclusión, que es lo que tenemos que aplicar o entender sobre el párrafo. ¿Ve? Como Pablo escribe por párrafo, todas sus ideas son por párrafo, entonces nosotros tenemos que ver de conclusión en conclusión. Esta conclusión me llega a esta conclusión y esta conclusión me llega a esta conclusión. Y yo no me voy a equivocar porque estoy viendo la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y se pone más fácil entender lo que Pablo está escribiendo. Y después Romanos tiene 85 párrafos. Hay una hoja de trabajo aquí en la descripción de este video, que es esta que está aquí. Estos son los párrafos de la Reina Valera de 1960 de Romanos. Todos y cada uno. Entonces está dividido. Introducción, desarrollo y conclusión. Te dice el párrafo de dónde es. ¿Ve? Entonces uno pone al grano. O resume aquí la palabra o pone el versículo. Resume la palabra o pone el versículo. El desarrollo, cómo lo está desarrollando. Pone los versículos y pone algunos detalles. Y la conclusión. ¿Todo por qué? Porque se tiene que llegar solamente a una sola conclusión. Estudiándolo por párrafo, la interpretación es una sola. ¿Cuál? La que el párrafo está diciendo. Y lo hace por medio de introducción, desarrollo y conclusión. Y así van todos los párrafos de Romanos. 85 párrafos. Y lo bueno es estudiarlo esto a medida que se va leyendo. Después uno se acostumbra. Al principio se vuelve difícil, pero después uno de hacerlo en la práctica ya lo ves fácil. Empiezas a pensar por párrafo. Un párrafo te lleva al otro y ya se hace automático y no hay que hacer nada de esto. Pero al principio hay que hacerlo para acostumbrar a la mente a que funcione así. Ok, vamos a ver un párrafo ahora. Ejemplo. Ok, en Romanos 8, 31 al 39. Es un párrafo. En la Reina Valera del 60 ya está dividido aquí la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y fíjate que estas no son cosas que se me ocurrieron a mí, que a alguien se le ocurrió, sino que eso se descubre. Este es un ejercicio de observación. Eso se descubre ahí. La Biblia misma da evidencia de que así está ordenado el párrafo. Ok, el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, tendríamos que haber visto el párrafo anterior. Para entender lo que está hablando. Pero podemos hacerlo de todas maneras, podemos entender este. ¿Qué pues diremos a esto? Una pregunta con lo que está hablando anteriormente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta retórica. Entonces, el desarrollo automáticamente tiene que ser desarrollando esta idea. Fíjate que habla de un quién. La pregunta es, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y desarrolla la idea. Mira cómo te vas a dar cuenta. El 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y pone los verbos de acción. Estos son verbos de acción. Entonces uno preguntaría a esto que dice este versículo, sí, pero ¿por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo está respondiendo. El que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién puede estar con nosotros? Después dice el párrafo 33, y está respondiendo con quién, que es el quién que está aquí. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, verbos de acción. Dios es el que justifica. Si preguntamos por qué, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está respondiendo esto.
Seguimos, el 34, ¿quién? Y sigue con el quién. ¿Ves que está respondiendo? Está respondiendo esta pregunta. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por verbo de acción, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ves? Está desarrollando la introducción, poniéndolo bien claro lo que está diciendo. 35, y vuelve a otro quién, respondiendo el quién que está aquí. Y usa puros verbos de acción. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro y espada o espada. ¿Quién nos separará? Ahora, ¿por qué esto? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ves que está desarrollando la introducción? Y después sigue en el 36, como está escrito. Aquí está llegando a una conclusión del desarrollo. ¿Ve? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después hace un término de conclusión. Antes, esto es un término de conclusión, está cerrando el desarrollo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ok? Entonces las evidencias nos informan de que sí, hay una introducción y de que sí, hay un desarrollo. Está respondiendo al quién y está reafirmando y respondiendo esta idea principal. Ahora la conclusión. Mira qué claro esto. Esto está en todos los párrafos de la Biblia. Tienes que observarlo bien. Dice, esto es un término de conclusión. Dice, por lo cual. Esa es una conclusión. Podríamos poner, subrayarlo y 2 puntos. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la conclusión. Si uno pregunta ¿por qué a esto? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que poner en práctica esto. Este es lo central. Aquí es donde está apuntando. Esta es la conclusión de todo ese párrafo. Si vamos a buscar un versículo clave, este es el versículo clave. Este es el versículo para memorizar, porque es la conclusión. Y así están todos los párrafos de la Biblia. Y así escribe Pablo. Entonces vamos de un párrafo a otro. O sea, al principio se hace difícil educar la mente a pensar así, pero después ya tú funcionas automático. Ahora, en conclusión, Dios inspiró a Pablo a escribir idea por idea para ser entendido. Porque como es difícil lo que le está hablando, pura doctrina, pura cosa sustanciosa, entonces es idea por idea. Cada idea está organizada en introducción, desarrollo y conclusión. Es como una pequeña carta. Esto es un párrafo, introducción, desarrollo y conclusión. 3. Por lo tanto, tenemos que tomar el párrafo para entender cualquier versículo. Eso de versículos aislados, sin involucrar el párrafo, eso no es bueno. Porque el versículo que estamos tomando puede ser una introducción o puede ser el desarrollo o es la conclusión. Lo importante es que el versículo que estamos tomando para considerar sea la conclusión del párrafo, porque está resumida toda la idea. 4, la clave sería memorizar la conclusión a la que llega cada párrafo. Como te dije, eso es lo más importante, porque es el cómo cierra él, el por qué está escribiendo. Introduce una idea, la desarrolla y llega a esta conclusión. Y 5, entender la idea nos lleva a orar, adorar, memorizar, pensar, analizar y cambiar. Todo por estudiarlo por idea por idea. Así es que tenemos que estudiar Romanos, como el autor está escribiendo. Introducción, desarrollo y conclusión.